El regreso de las epidemias, salud y sociedad en el Perú del siglo XX, es el libro sobre el cual vamos a conversar hoy en El Arriero con el historiador y exdirector del Instituto de Estudios Peruanos, Marcos Cueto. Marcos, un gusto conversar contigo. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Eh, Después de mucho tiempo estamos conversando. Tú estás en Río de Janeiro, siempre investigando el tema de la salud, de la medicina. Siempre historia de la salud y sobre todo siglo XX. Para quienes no conocen a Marcos Cueto, Marcos tiene ya más de 30 años, ¿no? Investigando temas de las ciencias, de la historia de las ciencias médicas, de la historia de la salud pública. Ha publicado diversos libros, algunos todavía no están en circulación en nuestro país, esperemos que sean traducidos, pero hace ya más de 20 años, ¿no? Hace el año 97, Marcos publicó una primera edición de este libro, El regreso de las epidemias, que es muy oportuno, ha sido muy oportuna la nueva edición del IEP, que además incluye una introducción donde habla también sobre el COVID, pero quiero dejar el COVID para el final, Marcos, y, y preguntarte primero, ha sido una aventura un poco solitaria la tuya de investigar el tema de la historia y la salud en el Perú. O sea, quería entrar primero por ahí, ¿no? En la conversación. Primero, ¿por qué es que entraste a investigar este tema? Y donde además el Perú tiene una larga tradición de trabajo e investigación médica, digamos, pero no gente que haya estudiado mucho cómo se han hecho estos estudios. ¿Cuál fue la raíz de tu interés en este tema? Bueno, yo estudié primero historia en la Universidad Católica y en esa época todo el mundo estaba interesado en historia económica. Y yo quería hacer algo diferente junto con otros estudiantes y pensábamos en hacer algo en historia social o historia cultural. Y fue cuando fui a estudiar al extranjero que conocí a una profesora que hacía historia social de la medicina en Brasil, que me comencé a especializar en esos temas. Descubrí después que había habido una tradición de médicos que hacían historia de la medicina en los años 40, pero era una historia muy celebratoria. Y yo quería hacer una historia más social, una historia, por ejemplo, de los pacientes, de las opiniones de curanderos, de la iglesia sobre la salud y sobre el cuerpo. Y a veces las epidemias son buenas ocasiones para conocer esas otras voces no oficiales sobre la salud. El libro, en ese sentido, El regreso de las epidemias, recoge una serie de trabajos y de estudios que tú fuiste haciendo primero cada uno de manera autónoma. Tengo la impresión de que varios de ellos fueron publicados en revistas como Histórica, en revistas académicas, ¿no? ¿Cuándo fue que eso se termina por convertir, o tú dices, bueno, ya, acá tengo el material para hacer un libro? Sí, fue más o menos desde el momento que empecé a escribir la tesis de doctorado, que fue a fines de los 80, que comencé a encontrar que las epidemias habían marcado la historia del sistema público peruano, ¿no? Ahora, yo, es verdad que publiqué unas partes en algunas revistas, pero también utilicé a las epidemias como una estrategia metodológica, porque generalmente las personas comunes no hablan de problemas de salud y enfermedad, pero cuando aparece una epidemia, todo el mundo quiere hablar del cuerpo humano, de la biología, de las vacunas, y entonces identifiqué las principales epidemias, llegando inclusive hasta la del cólera del año 91, y me concentré en ellas para conocer no solamente lo que hicieron los médicos, sino también las reacciones populares y las ideas y las resistencias a veces a las políticas oficiales de la población. Una cosa claro, cuando uno se pone a pensar en este tiempo, digamos, ¿no? Uno dice, bueno, hay un Ministerio de Salud, ¿no? Hay un conjunto de instituciones a nivel global que trabajan el tema de salud, pero cuando ya
uno se pone a pensar en el inicio del siglo XX, ¿no? No voy a ir más atrás, porque tú arrancas con la peste bubónica, que es a inicios del siglo XX. Claro, uno de pronto se entera, el que no sabe, que no existía pues un Ministerio de Salud, y que la salud no era un asunto en el cual el Estado interviniese. Y tú justamente señalas que esta epidemia es quizás la de la peste bubónica de las primeras 3 décadas de los años 30, la cual marca un punto de quiebre en relación a la relación entre salud y Estado. Efectivamente, en el siglo XIX, los principales responsables de responder a las epidemias eran las municipalidades, las órdenes religiosas, las órdenes de la beneficencia, había mucho autocuidado, y todo eso de alguna manera sobrevive. El primer organismo nacional de salud se crea en 1913 en función de la epidemia de peste bubónica y después da nacimiento al Ministerio de Salud en los años 30. Ahora, todo esto es parte de un proyecto inacabado de imitar en el Perú un estado de bienestar en que la salud sea un derecho de los ciudadanos. Un principio que nunca se cumplió por completo y por eso en las epidemias se revela que muchas veces las respuestas oficiales eran temporales, paliativas y que no lograban concretizar ese principio de la salud como un derecho de ser ciudadano, como idealmente era en otros países. Ahora, pero además de eso que tú señalas con mucha claridad, también siempre que hay una epidemia, y esto no solamente ocurría en el Perú, ¿no? Esto además se ha estudiado también desde siglos atrás, ¿no? Siempre hay como una inmediata identificación de que hay un responsable y que ese responsable es un determinado grupo social, los pobres, los sucios, los indígenas. Esto, de alguna manera, también marca mucho la forma en que responde el Estado, ¿no? En las diferentes epidemias que tú analizas. O sea, ese prejuicio está también en el Estado, por más que el Estado tratara de diseñar políticas de tal o cual tipo. Sin duda. El estigma es uno de los grandes protagonistas de las epidemias, ¿no? Por dos razones. Uno, porque magnifica prejuicios que ya existían, y dos, porque son una respuesta fácil a soluciones incompletas. Es decir, ya había un racismo, por ejemplo, contra los chinos a fines del siglo XIX, porque era un grupo inmigrante nuevo, porque habían llegado a las ciudades, a los barrios más pobres, y en la epidemia de peste bubónica del comienzo del siglo XX, se les acusa, hay editoriales de diarios de la época, que el barrio Capón es una amenaza para el resto de la ciudad, y se les acusa a veces injustamente de ser el origen de la epidemia. Yendo al otro extremo, en el caso del cólera, Fujimori creó una categoría que llamó los sucios, que según él eran las personas de los pueblos jóvenes que no les gustaba lavarse las manos y que eran los responsables de la multiplicación, la diseminación de la epidemia. En otro trabajo que no está en ese libro, pero que trata del SIDA, encontré otro grupo que obviamente ha sido discriminado y estigmatizado, que son los homosexuales. Los homosexuales fueron culpados al comienzo de la epidemia del SIDA, cuando se reveló después de un tiempo claramente que no era así. Políticos norteamericanos hablaban de que el SIDA era una revancha de Dios contra ellos, y se llegaron a declaraciones ridículas como autoridades en el Ministerio de Salud de Perú que diciendo que el SIDA, al comienzo de la epidemia, que el SIDA no iba a ser un problema porque no habían homosexuales en el Perú. Entonces, Claro, el estigma siempre ha sido un protagonista, pero ya precede a las epidemias y se intensifican las epidemias, ¿no? claro, es un poco lo que de alguna manera tú señalabas al comienzo, ¿no? Y entiendo que te referías además a que
cuando hay una epidemia, todo el mundo opina, todo el mundo sabe, ¿no? En este tiempo todos nos hemos vuelto epidemiólogos, además, ¿no? O expertos en el análisis de estadísticas de salud, lo hace, todo el mundo habla, pero claro, no todo el mundo sabe. Pero hay otro actor que me ha llamado mucho la atención en tu estudio, ¿no? Y en el caso de la fiebre amarilla, pero en otras grandes epidemias también, y es la Fundación Rockefeller. ¿Por qué fue tan importante la Fundación Rockefeller, ¿no? En el siglo XX, sobre todo en la primera mitad o hasta los años 60, diría yo, ¿no? En el tema de salud pública. ¿Cuál era el interés de Estados Unidos, digamos, ¿no? Que era, la fundación era parte de este aparato norteamericano en América Latina, en relación a resolver los problemas que generan las epidemias? Ya. La fortuna Rockefeller surge a comienzo del siglo XX y controlan el 70% de la producción de petróleo del mundo. Inclusive indirectamente controlaban la Pariñas. Era una de las fortunas más grandes en esa época. Y en Estados Unidos hay una presión de grupos progresistas para que parte de esa fortuna sea reinvertida en la sociedad. Y en un comienzo la Rockefeller no tiene claro en qué va a gastar su dinero. Considera, por ejemplo, mejorar las relaciones con los sindicatos, pero descarta eso. Y al final decide trabajar en salud y especialmente en intervenciones científicas en salud que pueden ser lo que los historiadores llamamos balas mágicas, es decir, una vacuna, una intervención, un medicamento que puede rápidamente resolver los problemas de salud sin cambiar las condiciones de vida de esas sociedades. La Rockefeller, entre 1918 y 1951, la Rockefeller fue la principal fundación internacional en salud y escogió intervenir en ese sentido. No es que necesariamente estuviera siempre interesada en los países donde la familia Rockefeller tuviera inversiones, sino que ellos vieron para sí un rol como de que iba a garantizar el bienestar del capitalismo mundial, que funcionase el comercio internacional en términos capitalistas. Inclusive enviaron misiones a China, enviaron mucho dinero al Perú, no solamente para controlar epidemias, sino para transformar la educación médica en San Marcos, con la idea de norteamericanizar la medicina y la salud pública peruana, que hasta entonces tenía un modelo francés. La Ahora, Rockefeller de la época es lo que hoy es la Fundación Gates. Gates es sin duda la principal fundación en salud global. Es la segunda más importante, por ejemplo, fuente de ingreso de la Organización Mundial de la Salud. Y al igual que la Rockefeller, la Gates prefiere no intervenir en programas sociomédicos, sino enfatiza vacunas y descubrimientos científicos, que son claro, buenos, pero que no es es la una única. lógica, claro. Ahora, esa lógica de intervención, eh, en el caso que tú analizas de la fiebre amarilla, sobre todo, ¿no? Y este personaje, Hanson, el doctor Hanson, ¿no? Eh, que claro, es algo así como venimos con una respuesta que hemos pensado en términos científicos, ¿no? Con un conocimiento que se ha producido en el norte de alguna manera, y vamos a aplicarlo acá. Pero claro, cuando pasa eso, la realidad pues no funciona, en el caso además de la experiencia de Hanson, terminó siendo un proyecto que queda de alguna manera trunco, digamos, no termina de lograr el objetivo que tenían, aunque sí resuelven algunos problemas. Esto siempre hay este problema en relación a este tipo de intervenciones, incluso tú señalas, ¿no? Hasta de corte autoritario, ¿no? Donde se viene de una posición de poder o de una institución con mucho poder y recursos que le dice a la gente cómo tiene que vivir y qué cosa tiene que hacer.
¿no? Sí, y eso en parte viene porque muchos de los primeros líderes del área de salud internacional de la Rockefeller venían de la medicina militar, de haber protegido la salud de las tropas en la lucha por la independencia de Cuba. Ellos se dieron cuenta en Cuba que más soldados morían de fiebre amarilla que de las balas de los españoles. Cuba recién en esa época se independizó. Y Claro. entonces formaron una comisión y, y el principio de eso es que quien hace una donación sabe lo que le conviene a quien lo recibe. Esa Claro. misma idea se acentuó en la Segunda Guerra Mundial. Cuando fueron a luchar al Asia o al sur de Italia, se encontraron con malaria, utilizaron el DDT los militares, médicos norteamericanos, y también no había ninguna idea de consentimiento, de modificar las condiciones de vida. La idea era cambiar rápidamente y controlar esas epidemias para proteger a los soldados que iban a luchar en esos lugares. Entonces, es un principio que se ha repetido varias veces, el del autoritarismo sanitario, ¿no? Y que sigue además repitiéndose. Ahora, frente a eso, hay un personaje que tú estudias, ¿no? Que es este médico puneño, Manuel Núñez Butrón, ¿no? Que es, de alguna manera, puedo decir lo opuesto, pero es una lógica más bien de salud comunitaria, casi que es, no sé, yo lo veo como el precursor de la salud comunitaria, que luego han habido muchísimas experiencias en el Perú, tú describes en el caso del cólera. ¿Cómo así surge este personaje, Núñez Butrón, y qué impacto tuvo en lo que fue ya la lucha contra el tifus y la viruela? Estamos así haciendo un recorrido rápido al libro, ¿no? ¿Cuál es la importancia de Núñez Butrón? Tiene una gran importancia. A pesar que ha habido una tendencia hegemónica a un autoritarismo sanitario o respuestas incompletas, ha habido también casos muy importantes de resistencia a ese patrón, ¿no? Yo me concentré en uno que no era tan conocido, que era el de Núñez Butrón, en que enfatizó el trabajo comunitario, el trabajo inclusive con curanderos, la educación, pero hay otros más en la historia del Perú. Hay el caso del cólera que mencionaste, hay el caso de Hugo Peche, que yo no alcancé a discutir. En los años recientes es una corriente inclusive internacional que se ha llamado la atención primaria de salud, y creo que ese es otro tipo de patrón contrahegemónico que a veces se ha llamado de salud en la adversidad, que se opone a estas respuestas temporales incompletas y que en el fondo está luchando para volver a esa idea que mencioné hace un momento, que la salud sea un derecho ciudadano, que por el solo hecho de haber nacido en un país uno tiene derecho a ciertos servicios sociales entre los cuales está la salud. Ahora, donde además la lógica era no solamente el tema de, o sea, para mejorar la salud, la gente tiene que ser más educada, o sea, no solamente tiene que lavarse las manos porque alguien se lo dice, ¿no? Sino que eso es parte de un proceso de construcción comunitaria, de alguna manera, ¿no? Porque finalmente los mensajes podían ser parecidos, pero la forma en que se construía era distinta también. Sin duda. Y eso tiene que ver un poco con el presente, porque dar soluciones biomédicas o de cambios de estilo de vida pueden mejorar la salud, pero en el fondo los problemas de salud se reproducen y por eso es el título de El regreso. Si es que no se resuelve el problema de fondo, que es la inequidad social. La inequidad social crean dos tipos de problemas. Uno que crea mayor vulnerabilidad a la enfermedad entre los más pobres y dos que sobrecarga los servicios de salud que generalmente son de mala calidad entre los sectores más pobres. Y este tema de la inequidad social creo que ahora está volviendo a aparecer con fuerza. Hay mucha gente que está hablando que en el fondo el gran problema de esta epidemia es
la inequidad social. Y que no es solamente eso, sino que en los últimos años, inclusive gobiernos progresistas habían considerado que el principal problema de la sociedad era la pobreza extrema y no la desigualdad. Y ahora se está revelando que la desigualdad y la iniquidad lo que está acentuando y lo que está, y bueno, además de que haber precarizado el sistema de salud con políticas neoliberales, lo que está haciendo más difícil superar ese momento. Porque de alguna manera, países como en el Perú, los indicadores de pobreza cambiaron, o sea, mejoraron significativamente, ¿no? Y sin embargo, hemos tenido lo que hemos tenido. Ahora, quería seguir un poco en el recorrido del libro, y el capítulo sobre la malaria y la identidad regional de las enfermedades me hizo pensar también en cómo al comienzo de la pandemia se decía, o sea, como no había mucho contagio en altura, se decía el virus no va a llegar ahí. Se lanzaron una serie de hipótesis y efectivamente en las zonas de mayor altura ha tenido menos impacto. Pero en el caso de la malaria, que tú cuentas, que tú analizas, ¿no? Era una enfermedad que le daba, o sea, era una enfermedad que se producía en la costa y en la selva, ¿no? Y, y al leerte me acordé, creo que la primera vez que lo leí fue en un artículo, en alguna mención, o se lo escuché a Efraín Treyes diciendo, ¿no? A nuestro amigo Efraín Treyes diciendo que gracias a que ya no había malaria en el Perú es que se pudo producir la gran migración, ¿no? En los años 50, a partir de los 40. Esa identificación de decir, esta enfermedad da en una región y no da en otra región, era básicamente por determinadas características, a veces pensaba genéticas, fisiológicas, en realidad se daba por las condiciones en las que se desarrolla la enfermedad más que por las características del individuo, porque se ha hablado mucho de eso en el COVID ahora, ¿no? ¿Cómo puedes explicarnos un poco ese aspecto? Porque me ha llamado mucho la atención en el caso de la malaria, esto de pensar que hay enfermedades que son de gente de un lugar y que no son de gente de otro lugar, ¿no? Ya, en el caso de la malaria, sí intervino un asunto biológico muy importante, que el mosquito que transmite la malaria, que se llama Anófeles, hay varios tipos de Anófeles y hay 4 tipos de malarias, eh, no vive más allá de los 2000 metros de altura sobre el nivel del mar. Eso es un hecho biológico comprobado. Entonces, por eso es que había malaria en la costa y malaria en la selva. Y hay varios testimonios, y eso es algo que no había sido recogido por los historiadores económicos, de indígenas andinos que se resistían a ir a trabajar a las haciendas de la costa porque temían enfermarse de malaria. Y se encuentra en los años 40, justamente con la Segunda Guerra Mundial, un insecticida que reduce la población de anófeles, que es el DDT, El y DDT que famoso. muchos consideran una bala mágica y que comienza a ser usado en todo el mundo, inclusive en el Perú. Y se usa masivamente en la costa, y el ideal era en ese momento que desaparezca la malaria, erradicar la malaria, cosa que no consiguen. Hasta ahora ha habido varios intentos de erradicar enfermedades y la única que ha sido erradicada es la viruela en 1980. Pero sí disminuyeron significativamente la incidencia de malaria en la costa y en la selva. Y no fue el único factor, pero quizá fue uno de los principales factores. Sin duda, la crisis agraria, la urbanización, la existencia de empleo en las ciudades también atrajeron a los migrantes andinos, pero yo creo que el gran proceso de transformación del Perú de un país rural a un país urbano y de un país sobre todo andino, como era según el censo de 1940, a un país sobre todo costeño, como es en el censo de las últimas décadas,
En ese proceso ha intervenido la salud pública. Ahora, confieso que no tengo en este momento una explicación clara de cómo el COVID está afectando los diferentes grupos étnicos y regionales. En parte porque las investigaciones, algunas investigaciones mundiales no están registrando o quizás están ocultando esa información. Pero ese va a ser uno de los grandes temas de conversación en los años futuros, ¿no? ¿Cuál es el impacto regional y supuestamente étnico que tiene o no esta pandemia? Claro, porque tú ves, con la información que tenemos ahora, que las tasas de letalidad han sido bastante menores en las zonas de mayor altura, pero claro, todavía todo está en el plano de hipótesis, de trabajo, ¿no? Que hay que seguir investigando. Y bueno, vamos corriendo con el tiempo, pero el cólera, ¿no? Tú lo has mencionado hace un momento, es el último capítulo de tu libro. Supongo que cuando haya una tercera edición habrá un capítulo sobre el COVID, pero justo ayer una amiga de Chimbote, que es una de las regiones, uno de los lugares que fue muy afectado por el cólera, me decía, ¿qué aprendimos del cólera? O sea, ¿qué aprendimos de esa epidemia y de la respuesta que dimos como país hace ya casi 30 años? Yo creo que no aprendimos lo suficiente, ¿no? El problema fue que obviamente la causa del cólera era el pésimo sistema de agua y desagüe al que no tenía acceso más del 50% de la población, la forma en que se conseguían las hortalizas, ¿no? Había gente en las granjas alrededor de Lima, por ejemplo, que pensaban que regar sus hortalizas con aguas hervidas era bueno porque los tomates salían más rojos y ahorraban el gasto en abono, ¿no? Y, y es verdad que los médicos impidieron que a pesar del gran número de casos, más de 320,000, la letalidad fuese baja, ¿no? Se esperaba que en el Perú muriese 30% de los casos afectados, como pasaba en países africanos que por primera vez reciben el cólera. En Perú murió 2% de los casos afectados. Eso fue un triunfo, digamos, de los trabajadores médicos. Pero en gran parte, creo yo, por Fujimori y por el ambiente neoliberal que se vivía, no se invirtió en sistemas de agua y desagüe, sino que se recurrió a soluciones rápidas como las sales de rehidratación oral que salvan vidas, pero que no solucionan el problema de las diarreas. Claro, Las porque no, enfermedades diarreicas es uno de los grandes problemas de salud que tiene el Perú hasta el día de hoy y hay digamos, ya no mueren tantos niños como antes, pero es una de las principales causas de vulnerabilidad, sobre todo en las zonas urbanas marginales. Y se estimaba hasta hace poco que habían 10 episodios de diarreas en niños al año en estas regiones, ¿no? claro, y de otro lado hay un relato muy fuerte desde sectores de ONG sobre lo que fue la experiencia en Villa El Salvador, sobre todo, y en otros lugares también, ¿no? De organización comunitaria, que fue muy importante también. Pero claro, como tú dices, o sea, te escucho mencionar el tema del agua potable, hablando del cólera, hace 20 minutos lo mencionaste hablando de la peste bubónica, ¿no? De inicio del siglo XX, y si pasamos a hablar del COVID y nos ponemos a hablar del lavado de manos, lo primero que coincidiremos es que todavía en el Perú hay millones de personas que no tienen agua potable, no tienen saneamiento en zonas rurales. Tú sabes que por el trabajo que yo he hecho en el CER, conozco muy de cerca este tema. O sea, y ahí un poco sí quiero entrar al tema del COVID, ¿no? Eh, ¿Por qué, a pesar de que hubo en un momento de nuestra historia en el siglo XX un esfuerzo del Estado sistemático, con apoyo de fundaciones internacionales y con un trabajo, creo, muy valioso de muchos médicos peruanos que algunos se conocen y otros no tanto, como tú has dicho, ¿no? Pero de pronto
es como que volvemos a esta idea de que, bueno, la salud es tu problema, ¿no? Eh, Tú eres el responsable de que te enfermes, tú eres el responsable de curarte. Casi que ese es el mensaje que nos han estado dando. ¿Por qué se produce esto? O sea, ¿es un problema de nuestro, es un problema peruano o esto va más allá del Perú? Yo creo que es un problema de muchos países, ¿no? Y es un problema que está revelando la crisis del discurso neoliberal que empezó con fuerza a fines de los años 80 en varios países en desarrollo, incluyendo el Perú con más fuerza en los años 90, y que es un discurso que se basaba en el principio de que la prioridad de una sociedad era generar riqueza, no dar servicios sociales a sus ciudadanos, y que la segunda prioridad era celebrar la riqueza de algunos y que esa riqueza era producto solamente de su esfuerzo, así como la pobreza y la miseria era solamente producto de su falta de esfuerzo o de talento, ¿no? Y ese discurso neoliberal justificó esas disparidades sociales. A ello se sumó en los últimos años o décadas una alianza entre algunos políticos neoliberales y algunas versiones más de derecha de las iglesias, sobre todo evangelistas y pentecostales, que tenían un discurso parecido, un discurso en el cual el pecador es culpable de su pecado por su estilo de vida y quien tiene más dinero es una manera de reflejar una bendición divina. Entonces, yo creo que la combinación de esos dos discursos ha tratado de crear un sentido común que en parte existía y que ahora se está reflejando en estas políticas de la higiene como si fuese una tabla de salvación. Es decir, los pobres son culpables de su pobreza, los pecadores son culpables de su vida espiritual y los enfermos son culpables de su enfermedad. Entonces, ese sentido común que se ha ido creando, creo que está en crisis ahora. No estoy seguro si se va a poder superar ese sentido común. Ojalá que así sea. Porque la gente, porque igual todos estamos esperando la bala mágica famosa de la que tú hablas, ¿no? Yes. Así es. O sea, Ahora, no, sí. sí, no, no, perdón, continúa. Lamentablemente creo que en muchos países latinoamericanos el énfasis ha sido en la higiene, en cuarentenas estilos europeas, que no se pueden aplicar completamente, y en una esperanza de todos, o sea, de lo que están a favor y en contra, por ejemplo, de los gobiernos, por una vacuna y una carrera desesperada por la vacuna. Las vacunas están muy bien, la higiene está muy bien, pero un sistema de salud no puede ser solamente recomendaciones higiénicas o un sistema de vacunas. Última pregunta. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? O sea, eh, claro, me puedes decir que hay que superar la desigualdad, pero claro, esa agenda es enorme, pero en términos, si tú dijeras, no sé, pues estuvieras con el presidente de la República, con el ministro de Salud, con la ministra de Salud, ¿qué cosas le dirías? O sea, porque hay un esfuerzo que se ha hecho y se reconoce el esfuerzo, con errores, pero ya. O sea, no es que no se ha hecho nada, pero ¿qué cosa es lo que hay que hacer? ¿O qué le dirías a los candidatos a la presidencia de la República, en todo caso, Marcos? Yo diría que deberían inspirarse en los ejemplos históricos bien sucedidos como el de Núñez Butrón y, por ejemplo, del SIDA. En los dos ejemplos, las iniciativas contaron con organizaciones de la sociedad civil y en algunos países como Brasil, en la época del gobierno de Lula, hubo una alianza entre organizaciones de la sociedad civil, funcionarios del Estado y otros sectores sociales, inclusive la iglesia y algunos empresarios,
para llevar adelante una nueva agenda de prioridades sociales. Uno de los grandes problemas del Perú, creo, es la fragmentación de las instituciones, la fragmentación entre sociedad civil y Estado, y que el Estado tiene que respetar, alentar y apoyar los organismos de sociedad civil que promueven el desarrollo no solo en la salud, sino en varias áreas sociales, y que esta alianza es la que nos va a sacar no solamente de esta pandemia, sino pensar en mejores perspectivas de un desarrollo más inclusivo. Porque, y esto sería un poco una última idea que quiero compartir contigo, porque tenemos que estar, digamos, deberíamos estar preparados después de esta experiencia, que creo que ha sido traumática para todo el mundo, ¿no? Para alguna nueva pandemia, porque sabemos que se puede producir. Creo que esta pandemia nos ha dejado nos deja ese mensaje. Así es. Así es. Hay mucho más virus que no conocemos de los que conocemos. Y con el sistema que tenemos, nacional o internacional, hay el peligro que puedan haber otros brotes en el futuro. Muy bien, Marcos, ha sido un gusto conversar contigo. Realmente uno aprende mucho escuchándote. Yo te leo hace mucho tiempo y hace mucho tiempo que no conversábamos. Felicitarte por la publicación, por la revisión del regreso de las epidemias. Esperar que tus estudios sobre la Organización Panamericana de Salud, perdón, se publique pronto en castellano para poder leerlo y comentarlo. Y amigos y amigas del Arriero, esta ha sido una edición especial. Hemos salido a otra hora, porque Marcos no podía a otra hora, para conversar con el historiador Marcos Cueto, investigador y, como nos ha demostrado, un gran conocedor de la historia de la salud pública, de las epidemias, y además alguien que está al día investigando ahora en Brasil también este tema, y recomendarles el libro. Léanlo, búsquenlo, El regreso de las epidemias, salud y sociedad en el Perú del siglo XX. Lo pueden comprar en librerías que ya están abiertas o también a través de la tienda virtual del Instituto de Estudios Peruanos. Amigos y amigas, ha sido un gusto. Nos vemos de nuevo el jueves en otra edición del Arriero. Chao. Chao, muchas gracias.